curso de derecho internacional con filosofía, todo eso se ve. Dos de derecho Parece que cambió la de entonces estaba viendo y a veces me gusta. ¿Cuándo lo bajó del internet? Ayer. Sí, lamentablemente. El contenido muy buena. Todos tienen ya bueno, vamos a dar un paso de un poco de la presentación hacia la actividad. No sé quién lo cambió. Está lo que es la presentación del curso, ¿verdad? De lo que se trata, pues, es que durante todo el tiempo ustedes han recibido todo lo que es derecho y la ciencia de los derechos humanos. Pero en el curso de filosofía vamos a abordar todas las ramas de la del derecho, pero desde el punto de vista crítico vamos a explicar el derecho. Vamos a explicar porque lo que se decide la filosofía es como revisar cómo son las materias. Y el derecho como ciencia, así como lo han discutido hasta ahora, es un aspecto del que no es, digamos, no son iguales las disciplinas. Vamos a colocar ahí, para que les quede más claro. Lo que pasa es que teníamos que terminar vamos a ver el contenido de la filosofía del derecho. Es, primero, en primer lugar, pueden apuntar es la teoría del derecho. Digamos que la filosofía existe, la filosofía occidental existe, y ella ha servido para estudiar muchas cosas, muchas escuelas, muchas disciplinas y todo, pero la filosofía en
general no se tiene una rama que se llama filosofía aplicada. Entonces, en la filosofía aplicada es donde la filosofía general se desarrolla en varias ramas. Por ejemplo, filosofía del derecho. Esta es una filosofía aplicada. Puede haber filosofía política, como ustedes saben también, en su curso de teoría del Estado. Dijeron que existe lo que se llama la filosofía política, que es la filosofía aplicada al estudio de la ciencia política o de la política, ¿verdad? También está la filosofía de las ciencias médicas, hay filosofía y todo, pero la filosofía en general es única. Cuando ya se trata de aplicar es cuando se le da el apellido, por ejemplo, filosofía de la filosofía en general, pues es el amor a la filosofía y es el propósito de tener, de estudiar el universo como es en sus diferentes variantes. Entonces, allí es donde empezamos a conocer todas las variantes que existen en filosofía en general. Pero aquí nos vamos a referir a la filosofía aplicada y a una rama de la filosofía aplicada, como es la filosofía del derecho. Y hay tres apartados, ¿verdad? El filósofo Norberto Bobbio nos dice que existe la teoría del derecho o ontología jurídica. ¿Han oído de este término, verdad? Ontología. ¿No sé lo que es? La otra parte es la autoridad. Bueno, pues en esos tres grandes segmentos, grandes temas, en la teoría del derecho propiamente o ontología jurídica, se dice ontología jurídica porque el derecho es un ente, es algo que existe, algo que no podemos mirar, y el ente es estudiado por la ontología. O sea, cuando uno dice ontología, pues es el estudio de los entes, pero cuando ya se refiere a algo en específico, se habla de entes. Por ejemplo, estudia lo que es, por ejemplo, también en las figuras geométricas, el ser de los llanos, preñados, las características propias, las características esenciales. Y en el caso del derecho, pues en la ontología se estudia cómo se relacionan las sociedades, el ser humano como fenómeno y cómo también en la relación. ¿Qué viene a ser la política? Ustedes ven mucho la política, la justicia está cortada, está cortada. Nadie puede alzar la voz en contra del sistema, porque entonces se ve seriamente amenazado
lo que decíamos, también no la justicia, sino los tribunales, ¿verdad? Entonces, es precisamente hacia ahí que vamos a enfocar nuestro estudio del derecho como ente. Es un ente que tiene mucho que ver con el desarrollo de la conocimiento. Entonces, ustedes van a ver aquí, identificamos que en la parte de la justificación que tiene ahí, dice que entre los problemas fundamentales que se evidencian actualmente en el ejercicio de la abogacía nacional es que no existe una práctica crítica. Todos se reciben como bien, nadie critica lo que nadie. Bueno, ahora hay redes sociales y todo eso que van criticando más, pero no ha sido así. Todo se da por sentado, pero así es cierto, no. Y se repite textualmente, a los estudios convencionales solo se les enseña a ser aplicadores de poder. Es decir, ser artesanos. ¿Cómo se aplica esta norma? ¿Qué se hace en diseño? ¿Cuáles son los presupuestos de esta norma? ¿Qué procede? ¿Quién es el sujeto de legitimación para poder presentar tal o cual acción? Y así se enseña el derecho. No se cuestiona sobre los orígenes, los fundamentos y efectos de su aplicación legal. La filosofía del derecho se busca demostrar la razón de ser, no solo de los problemas teóricos, sino también de cuestionar aspectos oscuros del derecho en la práctica social. Al entrar en contacto con la realidad social, en uno de sus aspectos más importantes, como lo es el de la regulación del comportamiento humano a través de la coacción. ¿Y eso qué es? Eso es derecho penal. Entonces, lo más importante en el derecho no lo dice la ley, lo dice la filosofía. Porque la filosofía va más allá de lo que se nos dice, o va más allá de lo que dice uno, indaga, investiga, mucho más allá de lo que se nos da, de lo que nos da la finalmente de la ciencia. Entonces, por ejemplo, lo más importante en el derecho, es no lo dice la ley, lo dice la filosofía. Por ejemplo, ¿qué es la persona? ¿Por qué la pregunta de la persona? Porque detrás de la persona va la dignidad, y detrás de la dignidad van los derechos humanos, y detrás de los derechos humanos van las constituciones. O sea, es toda una cadena. No es solo una pregunta de qué es la persona. Viene acompañado de muchas otras situaciones. Por ejemplo, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Bueno, el derecho es una ciencia, o el derecho es una ciencia que contiene normas y reglas administrativas que son normas correctivas. Y esa es una definición un poco pobre del derecho. El derecho es mucho más que eso. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? La justicia es la que viene a darle validez al sistema de derecho. Por eso el tema de la teoría de la o axiología jurídica, porque es la que nos viene a decir cómo deben comportarse las personas, la que contempla lo que es la deontología, que es la teoría de lo que es. Y que además es una valoración de cómo es el derecho de la propiedad, si hay justicia o no hay justicia. Y aunque digan que la justicia tiene diferentes denominaciones, cada quien en nuestros adentros, en nuestros sentimientos, sabemos lo que es la justicia. Entonces, tenemos que ser muy críticos. Por ejemplo, si yo preguntara ahorita qué es la justicia, ¿quién me puede responder? ¿Saben alguna definición? ¿Quién quiere hablar de
¿Quién quiera comer? Digamos la definición general. La definición general es algo así como decir, es la carne, no te lo. Pero después vamos a ver que hay diferentes definiciones. Y esa es solo una definición, pero hay muchas más que atienden a aspectos de la sociedad. Por ejemplo, está la justicia distributiva, está la justicia comunitaria. Hay muchas denominaciones. Y también dice, por ejemplo, ¿qué es la dignidad? Ya les hablaba yo de las personas. ¿Qué es la libertad? La libertad es lo más parecido a la persona. Nadie quiere perder su libertad. ¿Y qué es un hecho? ¿Qué es un hecho jurídico? ¿Qué es un acto jurídico? Ambos tienen consecuencias jurídicas. Segundo, un hecho jurídico, un acto jurídico tiene consecuencias jurídicas también. Pues claro, un hecho jurídico es un nacimiento, es la muerte también. Estos son hechos que ocurren en la vida de las personas que dan lugar a consecuencias. Por ejemplo, la muerte da lugar a la libertad. El nacimiento da también a nuevos seres. Que nace tiene un registro de sus padres, tiene derecho a una educación, a una vivienda, también, en fin, hay toda una cantidad de derechos. Y los actos jurídicos que son, por ejemplo, porque ahí la muerte de la justicia, bueno, parece una madre, pero en el nacimiento puede ser. Pero digamos que ambos tienen y etcétera. Entonces todas estas son y la práctica de hoy tiene un objetivo como de cambios y descentrarlos en lo que vamos a trabajar. No vamos a ver un código, esta clase no tiene código, pero sí vamos a estudiar todas, vamos a practicar de todas las constitucional, penal, tiene sus principios también, derechos civiles, vamos a practicar cada uno. Entonces, por eso es que el dicho está en el modelo civil, porque es como darles a ustedes un último, por decirlo así, brochazo, un último brochazo, para que conozcan lo que es la ética, la moral, porque el derecho no puede irse ligado a la moral, porque si el derecho puede ir ligado a la moral, entonces va también muy ligado a la ética, y la ética pues estudia el comportamiento de los seres humanos, fundamentalmente de las personas que ya han estudiado y que ya han entendido. Entonces estos son valores de la ética, son valores que van juntos. Pues lo que necesitamos ahora es abogados con eso, ¿no? Que no se presten a lo que está pasando. Entonces que la corrupción y la dignidad del individuo es muy fuerte. Y entonces la gente tiene un título, muchos no quieren estudiar, solamente entonces saben que estudian derecho y cada vez es más cantidad de alumnos de derecho, porque pues, tenemos algunos sectores que tienen problemas. Además es la única carrera, ya como la medicina también, en la que se puede trabajar solo el médico.
pero digamos que necesita él, necesita ser moral. Y por eso de esto no se puede dedicar de ambas cosas. Porque la justicia, pues, también sufre. Y ahorita tenemos un montón de jueces que no son éticos, que poco tienen moral. Eso quiere decir que como esto se está dando, eso sea lo que hay que hacer. Eso es lo bueno, eso es lo que no es. Dice para no meter romper. Eso es. Y no es un buen ejemplo para todos. Entiendo que muchos de ustedes son mejores. Son hijos de abogados. Pero entonces uno se pregunta, ¿en qué momento? ¿En qué momento se pregunta? Es porque sí hay muchas necesidades en países que tienen que tienen pocas oportunidades. Y ahora con los migrantes, menos. Pero todo se puede hacer. Bueno, entonces, un abogado que no posea un concepto más o menos justificado sobre cada una de estas interrogantes hará con el derecho lo que no debe. ¿Y qué es lo que no debe? Maltratará a quienes debe cuidar, perseguirá a quienes debe proteger y servirá a quienes debe conocer. Miren ustedes muchas instituciones de control público en lugar de controlar. Debe controlar, no lo hace. Y persigue a aquel que no debe ejercer. Entonces, servirá pues a un sistema que sigue postergándose y postergándose pensando en todos los años. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces la teoría del derecho o perspectiva jurídica es la teoría del ser, de qué se compone cada cosa o cada fenómeno. Entonces, vamos a empezar el programa estudiando todas estas categorías. Ustedes ven el programa, por ejemplo, aparte de que tienen que ver todo lo demás, vamos a leer el contenido propiamente. Por ejemplo, el concepto de filosofía, que es lo que estamos viendo ahora, la ubicación de la filosofía del derecho como rama de la filosofía del derecho es una rama de la filosofía que es la filosofía aplicada. Y las ramas de la filosofía y su aplicación en la filosofía del derecho. El programa está muy detallado. Pareciera que fuera mucho contenido, pero no lo es. Lo que pasa es de que hay que llevarlos paso por paso para que puedan ustedes ubicarse a la hora de que se esté dando una clase, por ejemplo. Entonces, aunque este punto 1 podría ser solo uno, sin desagregarlo en varias partes. Pero aquí dice cuáles son las ramas de la filosofía del derecho. En primer lugar, tenemos la ontología, luego la lógica clínica, que la están recibiendo en el instituto semestre, que ustedes ya la recibieron. Vamos a utilizar mucho las categorías de la lógica, la ética, la teoría del conocimiento o nosotología, el método también, la teoría del método, la semiología, la axiología, la teleología, la antropología filosófica y otras disciplinas. Y con esto tenemos la unidad 1. Ahora, en cuanto a la otra unidad, la segunda unidad, pues tenemos el objetivo de que el alumno pueda conocer las diversas definiciones del derecho.
pueden estar en posibilidad de lograr su propia concepción y eso es lo que no solo lo que es ustedes han logrado y han llegado a también tenemos en la segunda unidad el análisis de los elementos de una definición del derecho. El problema de asumir una única definición sin tomar en cuenta las críticas a Bien, esto podría ser un solo concepto, pero se desarrolló así para que ustedes puedan tener un acceso más detallado de los usos de también la explicación y fundamentos de esa definición. Vamos a ver algunas otras corrientes que son muy importantes y que quizás sean el corazón del curso de filosofía, como son el existencialismo, el positivismo jurídico, el sociologismo jurídico y el marxismo, que son diferentes corrientes de pensamiento que están dadas para explicar. También están las otras corrientes, pero estas ya son más contemporáneas, que son el estructuralismo, el realismo jurídico y la escuela superior. Se dividió así, pero no quiere decir que cada punto sea muy extenso. En la tercera unidad, digamos que el primer examen parcial va a versar sobre la primera y la segunda unidad. La tercera unidad que la veíamos ya cuando de la segunda parcial tenía la teoría de la naturaleza. ¿Por qué va a ver? ¿Cuáles son los parámetros para considerar que el derecho tiene algún valor? Y si tiene algún valor, ¿qué pasa con los valores sociales? ¿Qué pasa con los valores como la justicia, como el bienestar social, como la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es muy importante. No hay seguridad jurídica en una sociedad en que constantemente se están cambiando los procedimientos judiciales. No hay seguridad jurídica. Y tampoco que se estén cambiando las leyes o que se esté legislando casuísticamente. Eso no da seguridad. Hay una constitución y esa es respetada. No cada quien permite su ley con su disposición judicial como madre. Entonces, en la tercera unidad tenemos ya el concepto de validez de las normas en las diversas corrientes de filosofía. Tenemos también las razones que establecen las diversas corrientes filosóficas para obedecer al derecho. El problema de la obediencia al derecho, el problema de la desobediencia civil y el libre albedrío. Libre albedrío es responsabilidad. ¿Quién tiene libre albedrío? Porque si a pesar de que tenía libre albedrío, no conocía, no tenía conocimiento, no sabía, o a pesar de que tenía conocimiento de las consecuencias. Entonces, ahí van a encontrar ustedes algunas actividades prohibidas. Exposición moral de la amistad de parte de la catedrática, ¿verdad? Hay que investigar en la bibliografía que se les proporciona y a veces puedo hacer algunas lecturas dirigidas para explicarles a ustedes el conocimiento del curso. En la cuarta unidad tenemos la estimativa jurídica. Eso se relaciona con cuál se relaciona con la teoría de la justicia. Porque aquí nosotros tenemos la teoría de los valores. Y a la teoría de los valores también se le llama estimativa jurídica. ¿Por qué? Porque los valores son los que más estimamos. Por eso se llama también estimativa. Entonces, también están, vamos a platicar los valores políticos y la filosofía del derecho, su definición, jerarquía y clasificación, el papel de los valores en la creación del derecho, las diversas corrientes filosóficas, la teoría de la justicia y su relación con la teoría jurídica y con la teoría moral. El papel del derecho en la construcción de teorías de la justicia contemporánea,
la legitimidad y el derecho. El derecho y el neoconstitucionalismo, que algunos consideran que es un término, el neoconstitucionalismo no es lo mejor logrado, ¿verdad? Pero bueno, esto lo dice el filósofo, no lo dice todo. Y esa es la corriente más importante. Y el Estado democrático de derecho y los derechos humanos. Los derechos humanos, pues vamos a ver la fundamentación. ¿Cómo lo ve el totalitarismo? ¿Cómo lo ve el positivismo? Muy bien. Sí. Tienen que hacer un glosario del término. Todas las palabras que ustedes escuchan en el discurso, por ejemplo, la metodología, tienen que ir a su diccionario, ver qué significa y elaborar un glosario del término. Hasta ahí llegaría el segundo examen parcial. Y finalmente, pues tenemos la fundamentación filosófica de la interpretación y argumentación jurídica, para que el alumno pueda conocer las diferentes escuelas de interpretación jurídica. Y aquí tenemos la revisión de las corrientes de argumentación jurídica. Como ven ustedes, se repite mucho, por eso a veces el programa no está tan. La revisión de los problemas de la sistemática técnica o jurisprudencia técnica, que es la jurisprudencia, ¿verdad? Y de las aplicaciones lógicas o de otra forma. Y ahí hay que establecer tres teorías de la argumentación jurídica. Tenemos que ver, creo que ahí hubo problemas porque le quitaron los faltados. Tenemos la técnica de interpretación legal, que va a ser de nuestros últimos temas en clase. Y luego la sexta unidad, pues, se pretende analizar la problemática que representan al mundo de lo jurídico, los fenómenos del multiculturalismo, la globalización y la posmodernidad. Entonces tenemos como temas la globalización del derecho y la filosofía de la conservación. Así es de que tienen ustedes una bibliografía digital, tiene 29 libros. No son los únicos, cualquier libro les puede servir para sus cursos. Cualquier libro les sirve para sus cursos y los populares. Y también hay algunos sitios. Hay libros que se dedican a la ley, o a los profesores que salieron y que hicieron libros. Todos las personas que tienen el contenido. ¿Alguna pregunta? Sí. Pues la cosa es que contenga todo el contenido, ¿verdad? La otra semana tenemos que hacer virtual. Así es de que hoy no fue muy difícil venir a dar clase, ¿verdad? Entonces, sí, podemos iniciar con este contenido, que no es el único, es solo para iniciar la clase, para que ustedes tengan una idea de cómo es que se vive la realidad universal. Me gusta la filosofía, Rollins. ¿Qué tipo de conocimiento hay? No voy a levantar aquí un poquito, estoy olvidando que es aburrido, está bien. Igual que es un niñito. Mirar las piernas. Entonces podríamos ahora pensar en hacer un trabajo. Pero es así, haciendo el trabajo no se vayan a tener, como hicieron el trabajo, ya no se presentan al examen, o ya les pidan la clase, y no llegan a los puntos.
el trabajo les va a ayudar para vivir pero es como exposición, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen que seleccionar expositor o expositora para que lo hagan. Entonces, yo tengo una silla, pero hoy no vino porque está especializada, pero yo creo que sí, vamos a ver, entonces, lo que sí les digo es que organicen grupos. Vimos ahí que son 71 Fíjense que todavía de toda esa facilidad les va a hacer un trabajo personal. Pueden organizarse en no les puedo dar muchos puntos. Porque digamos que el grupo es distinto a todos ustedes y esta forma de evaluar no es tan exótica, ¿verdad? Sino que son preguntas de respuesta múltiple, a veces son fáciles de saber. Aún así, el alumno no ha entendido porque no ha leído. En el momento en que ustedes leen los documentos, en ese momento se recuerda todo lo que es. Pero si leen, así de que ya yo voy a ver en internet, en la clase virtual que tenemos, vamos a hacer un recuerdo, porque no le corresponde a los que el derecho repetir las categorías del buen partido. Por ejemplo, la teoría del conocimiento, lo que es la ontología, lo que es la deontología, la axiología, y todas esas corrientes no nos corresponden, pero lo voy a hacer para recordarles a ustedes cuáles eran sus talentos. Esta manera de introducción, eso lo vamos a hacer la semana entrante, que es lo que nos corresponde en la clase. Y hoy estuvo bonito, porque hoy venir a una clase introductoria y luego la clase virtual. En la clase virtual yo aprovecho para darles mucho contenido. En la clase personal se puede, pero no puede también. Así es de que ustedes vayan organizándose. Algunos de los grupos de veces, algunos están bien. Ustedes tienen de menos, pero están bien. Lo que pasa es que a la hora de las exposiciones no hay mucho tiempo para eso. Ya los temas que ya no podemos ver porque ya nadie porque no es cualquier tema. Pero eso sí que el coordinador, el grupo, el gestor de los coordinadores, ahí la evaluación de ustedes no yo voy a que le animo para eso. Así de que ahí va a estar el kit de la cuestión, ¿verdad? En que controlen que no vamos a tratar de estar. Y el que tenga que exponer, pues, póngale que sea bueno para que sea bueno. Además, es una práctica poética. Yo no entiendo cómo algunos abogados se han graduado y están en el organismo judicial y siguen ahí en el mismo puesto y se gradúan y nunca han tenido intervención pública, ni siquiera este problema. Entonces, hay que ver cosas que la verdad, ¿quién estudia la ontología? Pues es eso. ¿Quién es el derecho? El derecho es un conjunto de normas, interpretativas, proactivas. ¿Es solo eso? No, el derecho es una norma. El derecho es una ciencia. El derecho también es un fenómeno.
que nos enseña lo que debe ser. Y aquí, en esto de un poco de la astrología. Tiene el otro término, que se llama leontología. Quiere decir ley, tener. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida? ¿Es el ser de derecho? Pues sí, vemos un poco. Pero fundamentalmente, como estudio de todas las normas, de derecho, estudiamos lo que debe ser. Lo que fundamentalmente. Hay mucho de derecho. Por eso es que se dice que el abogado no estudia. Y por eso la carrera de derecho es muy privilegiada, porque el abogado es un todólogo, porque debe ser un todólogo. Todólogo, ¿por qué? Porque tiene que saber de todo. De todo tiene que saber. El abogado no puede estudiarse de ninguna disciplina. Como dice el Gregorio Marañón, el médico que solo de medicina sabe bien. Es un estudio universitario. Es uno que ustedes lo nombran en un estudio profesor. Y de repente el ministro tiene un asunto así todo raro, pues que tenga con esto del medio ambiente o con el comportamiento ambiental o cosas así. Pero no son del estilo normal del ministerio. ¿Qué tiene que hacer el asesor? Orientarse, indagar, ver de qué se trata la materia, porque les están pidiendo un dictamen. Y pueden hacerlo, no pueden decir, no dice que yo no puedo hacer el dictamen. Eso no se puede hacer más. Se cierran oportunidades. Entonces, hay que hacer el dictamen. Hay que hacer este dictamen. Y para eso tienen que indagar, tienen que investigar. No puede sustraerse de ninguna manera, porque para esto estudió. Todo puede estudiar este fenómeno con relación a la ley. Eso es lo que yo cotejarlo con las garantías constitucionales, con la Constitución propiamente, con la ley ordinaria y luego con la ley específica. Porque ustedes saben que en el derecho administrativo existe lo que se llama el principio de publicidad. Ese principio de publicidad obedece a que la resolución que en un caso concreto o en una solicitud pública se haga utilizando la ley específica que resulta de ese aspecto. No la ley general, el Código Civil, ni la ley de orden judicial, no, lo que específicamente está regulado. Y por eso es que la ley de orden judicial dice ahora que la actividad fue por ahora, hace 10 años, que las normas especiales tienen supremacía sobre las nacionales. Entonces, sí se resolvió conforme las normas específicas sobre todo en el derecho administrativo. Si no se hizo, entonces carece de publicidad. Ese dictamen o esa resolución. Y entonces se va a dónde? Al contencioso administrativo. Y el contencioso administrativo es donde se dice si la resolución está legal o no. Esa es una cosa que no muchos abogados saben. Son tips. Pero eso es que estudiamos todas las leyes en conjunto, no obstante que su filosofía del derecho, pues hay principios como el de publicidad, que tienen mucho que ver también con el derecho, especialmente el derecho administrativo. Porque ahí son las instituciones las que van a resolver los conflictos de los ciudadanos. Por eso se llama derecho administrativo, que corresponde al derecho público. Entonces, esta teoría del derecho pública no debe confundirse con la teoría general del derecho. No es un estudio formal del
tratamiento más amplio del ser del derecho, en el contexto pues, político y social de la vida. Porque, ¿qué pasa con el derecho? ¿Qué pasa ahora con el derecho en el contexto social de la vida? ¿Qué está pasando con el derecho? Se está tergiversando. No, se está tergiversando. Está determinando lo que dice el Oscar, que es cuando se utiliza el derecho en contra de la vida. Y eso pues pasa en los instantes. Y de ahí la necesidad de estudiar el derecho con relación a la fuerza del derecho vigente y conexión con el poder político. Pues, ¿por qué está sucediendo eso? Porque hay un poder político de Estado que lo permite y que a veces lo provoca. Porque no hay que olvidar que el derecho contra las normas tiene cierto poder, pero el ejerce el poder público es el Estado. Y es el Estado el que obliga a que ustedes obedezcan la prescripción del Estado, a que se conservan, que se ejecuten esto. Es el poder público del Estado. Y cuando hablamos del poder público del Estado, nos estamos refiriendo a un área de conocimiento que es evidentemente político. Todo lo que sea del Estado y el derecho, pues, eventualmente está sirviendo al poder político del Estado, tergiversando lo que no debe tergiversar, violando lo que son los principios de libertad. No hay libertad para expresarse, no hay libertad para reunirse, para asociarse, no hay libertad de nada. ¿Por qué? Porque si ustedes caen a final, algo utilizando, malamente utilizando la norma. Entonces, el derecho tiene mucho que ver en la teoría y en la vida social. Se convierte pues en una arma política. Y ese es el derecho. Y las relaciones y diferencias entre el derecho y otros sistemas normativos, como la moral y las reglas de trato clásicas, se apoya en los datos de la ciencia jurídica, en la sociología del derecho y en la historia del derecho. Y todo fenómeno tiene, todo fenómeno social tiene una historia. Y esa es la historia de los países. En cuanto a la teoría de la ciencia jurídica, se ha hablado de esto como ciencia. Que la teoría del conocimiento jurídico se llama epistemología o epistemología jurídica, que es una reflexión crítica sobre la ciencia del derecho y sobre la actividad científica propia. Estudia la metodología y los procedimientos lógicos en la argumentación jurídica, en la aplicación y en la realización de la. Esto más bien son estudios especialistas que se refieren a la doctrina del derecho. Ustedes han oído mencionar al doctor que hace estudios sobre derecho. Aquí en el Godoy, él es un jurista y ellos hacen doctrina, y a eso se refiere la teoría de la ciencia jurídica, a los estudios jurídicos que produce. Es el estudio pues, de los sistemas intelectuales de los juristas para crear, interpretar, completar y conciliar entre sí todas las reglas del sistema. Los sistemas pueden ser un código, pero pueden ser. Estos son los estudios doctrinales, que es la parte de la teoría de ciencia jurídica. El problema principal de esa la teoría como ciencia jurídica es la cientificidad del derecho. Se estudian, son estudios científicos. ¿Por qué científicos? Pues porque se trabaja de objetivos, de hipótesis
y se trata de determinación. Si esa hipótesis es expresada, entonces esa teoría que se estaba invocando al principio, probada en la hipótesis, se convierte en hipótesis y se convierte esa teoría en la científica. Es algo así como lo que ustedes utilizan para la educación de ustedes, o lo van a utilizar, que es el plan de trabajo o el centro de investigación, ¿verdad? Que tiene todos estos pasos. Entonces, y también contiene el análisis comparativo con los problemas filosóficos y metodológicos de todas las demás ciencias sociales, porque el derecho no se puede desligar de la ciencia social. El derecho surgió desde que estaba en la tierra del hombre. Desde entonces se hicieron las normas, quizás un poco rudimentarias, pero existieron normas. Y no hay grupo humano, hasta en la cárcel, que no tenga normas que son el derecho que ellos tienen, normas de comportamiento. Es un fenómeno eminentemente humano. Entonces se estudian los problemas lógicos y metodológicos que plantea esa actividad científica, práctica o presta de juicio. Y la teoría de la justicia o axiología jurídica pues se refiere a los valores generadores y fundamentadores del derecho. Su objeto de estudio es eso, y los fines que se pretende investigar, así como el análisis crítico valorativo del derecho positivo y la discusión racional sobre los principios, sobre la ética, sobre la moral, que se desea ver reflejado en el derecho para que éste sea considerado como un derecho. Muy bien. Ya es hora, ¿verdad? Entonces, ya la teoría de la justicia pasa a ser como parte de la filosofía de cómo debe ser el mundo de cómo debe ser cómo es, y ese es el mundo de la deontología, no pierdan de vista eso. Entonces la teoría de la justicia no puede evadir los problemas prácticos, morales y políticos de la sociedad, porque en la sociedad hay muchos problemas, hacia afuera y hacia adentro, hay muchos problemas según su propio desarrollo, según el desarrollo de cada sociedad, que tienen que ver con problemas morales como el aborto, la eutanasia, la violencia, la sociedad contemporánea, la legitimidad de la guerra, las posturas pacifistas, la justificación de la pena o el papel moral y político de los jueces en una sociedad democrática, fundamentalmente. El papel moral y político de los jueces en una sociedad no puede dejar de evaluarse. La justicia no puede ser objeto de conocimiento científico, a pesar de su importante papel en la vida de la sociedad, porque la discusión racional y su análisis crítico son posibles y necesarios. Es la tarea de la filosofía del derecho con la filosofía moral.